Los síntomas pueden aparecer a partir de los 3 días y hablamos de ese estrés agudo cuando aparece entre 3 días y un mes, pero lamentablemente a pesar del tiempo, hasta 30 años después, ¿Cómo? se pueden esperar esas 30 años manifestaciones. Y revivir. Sí. Bueno, de esta tragedia se cumplirá un mes el próximo día 8. Siempre se habla de las diferentes etapas, ustedes como profesionales, y la doctora Mateo le pregunto, ¿en qué tiempo se puede esperar de ese tipo de alteraciones, ¿no? Dada ya una tragedia de esta magnitud como la Villese? En efecto, ya casi vamos para un mes. Los síntomas pueden aparecer a partir de los 3 días y hablamos de ese estrés agudo cuando aparece entre 3 días y un mes, pero lamentablemente a pesar del tiempo, hasta 30 años después, ¿Cómo? se pueden esperar 30 esas años manifestaciones. Y revivir. Sí. Y revivir el trauma. Por eso es la importancia de esas personas que padecieron ese nivel estresante, no soltarlas, no es algo del momento, sino que son personas que van a necesitar acompañamiento durante un largo tiempo, porque a pesar de que los síntomas no se manifiesten hoy ni mañana, en la cronicidad pueden aparecer. Bueno, yo he sabido por personas cercanas que han vivido toda su vida en la ciudad de Nueva York, que jamás han querido y podido pasar por la zona esta que le llaman zona cero, donde estaban las Torres Gemelas, después de lo que ocurrió en 2001, que es algo que le provoca un trauma pasar por ahí, y lo evitan a toda costa. Es así, ese es uno de los síntomas, la evitación a pasar por el suceso, a pasar por el lugar o a estar en situaciones que puedan revivir en mi cerebro esa situación. Pero no todo el mundo tiene la misma reacción. Entonces, Rocío, ¿por qué algunos padecen el estrés postraumático y otros aparentemente no, o no? Va a depender del nivel de resiliencia de un grupo y el otro, qué tan frágil es. No hablo de resiliencia, sino de los efectos que tiene, quiénes lo pueden apoyar. Lamentablemente no me gusta hablar, cuando se habla de salud mental, del tema económico, pero es una realidad. La seguridad que nos da tener un grupo de soporte donde haya una mejor economía, tienden a tener una respuesta positiva donde no padezca el estrés postraumático, o de padecerlo salga más rápidamente de él que una persona de un nivel económico menor. No es lo mismo el que perdió su trabajo en dicha situación o quien sustentaba el hogar que quien va a seguir. Entonces, esas personas son más vulnerables. ¿Qué pasa? También ese nivel de resiliencia lo permite tener más personas amigas, poder expresarse, tener acceso más rápido a profesionales de la salud mental, no tener que esperar una ayuda gubernamental del Estado, mientras que el otro grupo tiene que esperar. Por eso es que, como hablaba Serena Madera la semana pasada, es un asunto de Estado. Si fuese realmente justa la situación, todos nos llegara a tiempo, al mismo tiempo, la solución, o tal vez no la solución, digamos la ayuda, todos al mismo tiempo, sin importar clase social, sin importar qué está pasando, a todos ahí tienen, vamos a resolver, vamos a ayudar. Ahí es parte de la principal situación, la principal diferencia entre por qué unos lo padecen y por qué otros no. El nivel de resiliencia y el nivel de fragilidad que pueda tener. Bueno, imagínense a alguien que murió y era el sostén de una familia, por ejemplo, si la familia no tiene otro sostén económico, no es igual de ninguna manera, ¿verdad? Terrible. Si alguien vive solo en una sociedad, si no tiene una compañera o un compañero, una gran familia, una red de apoyo. O si perdió a varios de su familia. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y que encima súmele que vio, por ejemplo, a compañeros de trabajo, en este caso, fallecer ahí mismo, obviamente va a tener un mayor nivel de estrés postrauma que la otra persona.
Celinés, y en el caso de las familias que han perdido seres queridos, ¿cuáles factores, digamos, pudieran hacer más complicada la situación, más crítica? Primero esa que acabo de decir, el poco apoyo, la poca ayuda que puedan recibir. El que tengan una ayuda oportuna y una ayuda a tiempo con relación a esto marca la diferencia, o podría marcar la diferencia. Luego esa red de apoyo, que es importantísima para poder salir de este tipo de situación, pero el aspecto económico es fundamental, porque aún hay personas que saben que necesitan, que no están bien, que no están sintiéndose como antes de. Sin embargo, por el aspecto económico, pues no buscan. Por lo menos no tienen esa preocupación. Exactamente. Buscar la sobrevivencia. Y que el Seguro Nacional de Salud o la salud mental ha sido la cenicienta por años del Sistema Nacional de Salud. Entonces, al no cubrirlo, las personas saben que necesitan ayuda, las personas saben que eso lo podría ayudar, pero no lo buscan porque hay otras prioridades, y en este caso con muchísimo más razón. ¿Por qué? Porque hay pérdidas, aparte de la pérdida de los seres humanos o de los familiares, hay otro tipo de pérdidas ambiguas, que nadie habla de ellas, que nadie la ve, pero que sí existen y que pueden afectar muchísimo más que las mismas pérdidas físicas. Hábleme un poquito más de esas pérdidas ambiguas, por favor. Perdón. Sí. Las pérdidas ambiguas son esas que nosotros, vamos a decir, perdemos en un momento dado, que no son palpables, que no son visibles, como por ejemplo la seguridad, la protección, la ayuda de los familiares, el estar presente con alguien, el poder tener el acceso a la que es la salud, el poder manifestar los sentimientos y las emociones que tienen. Eso puede cronificar lo que sería ese estrés postraumático. Bueno, me comentaba alguien de una de las familias, que soy amigo indirectamente a través de un pariente, que decía, bueno, el tema con nosotros es que a nosotros se nos ha desdibujado lo que era nuestra vida cotidiana. Su mundo seguro se desbarató y se cambió 360. Estamos trazando planes nuevos, todo se ha puesto patas arriba, un poco eso es. Así mismo, o sea, son las partes internas que vienen siendo las emociones, los sentimientos, que nadie habla de eso. Sin embargo, eso es lo que va marcando la pauta a cómo tú puedas salir de manera positiva o no de lo que sería la situación. ¿Tú querías acotar algo, Rocío? Yo trabajé un tiempo en Estados Unidos en esta área. Allá los seguros cubren. Si los accidentes son automovilísticos, los seguros de automóviles cubren. De hecho, le ponen una restricción a las licencias para conducir. Estoy hablando de la época en la que yo trabajé, los 90, no sé en la actualidad. Y no podían volver hasta que no fuesen donde un profesional que les ayudara con esta situación. ¿Qué pasa? La persona tiene una hipervigilancia, por lo tanto es más sensible, emocionalmente más frágil. Y volvemos aquí, por ejemplo, a los tapones. El que usted tiene un accidente, usted es más propenso a tener otro accidente más rápidamente si no ha sido tratado por el accidente anterior. Así es. Por eso es que en esos países civilizados tienen esto ya como normativa dentro de lo que sería la seguridad social. Allá lo cubría Medicaid, Medicare y, vuelvo y repito, los seguros de los vehículos. Y tomando en cuenta también que una gran cantidad de niños pueden verse afectados porque el trastorno de estrés postraumático puede manifestarse en niños. Entonces esos niños que han quedado sin su padre, sin su madre, también deben entrar en el panorama de salud mental, porque va a tener repercusiones cognitivas, niños con poca concentración, con dificultad de aprendizaje que se puede manifestar, y de momento pensamos que eso viene de la nada, porque muchas veces el niño no tiene la capacidad de verbalizar las emociones y puede ser una pura y perfecta manifestación de esto. Muy importante eso de los niños. Vamos a otra pausa y regresamos. Continuamos en este programa especial dando seguimiento a lo que fue esa tragedia del JEPSE y los efectos que ha causado y puede seguir causando. Volvemos con la doctora Disnangeli Mateo.
porque usted tocó la parte de cómo los niños, que un niño no va a una discoteca, pero todo esto le afecta si se afectó a sus seres queridos, a sus padres, o quizá a un hermano mayor. Y usted decía también, que aportaba a Rocío, de si hay antecedentes incluso en esa familia. Detalle más esa parte, doctora. En definitiva, muchas personas en nuestro país sufren de trastornos mentales. Y a pesar de que los recursos son limitados, muchas veces la población no se orienta que a nivel público existen psicólogos y existen psiquiatras donde puede ir. Si una persona tiene familiares con trastornos mentales, pues entonces es más proclive a desarrollar un trastorno mental. Y tengamos en cuenta que muchas de esas personas que están detrás del telón como víctimas secundarias, porque lo son, tenían un trastorno mental, llámese depresión, ansiedad e insomnio, por lo abrupto del trauma, la manifestación, las pérdidas ambiguas, como decía nuestra compañera, de las cosas que no se ven, pues entonces exacerba síntomas. Es la persona que ya estaba medicada para depresión y con esto se me suma el estrés postraumático. Esos niños con ese cerebro inmaduro, con incapacidad muchas veces para procesar este cambio abrupto de mamá que me llevaba al colegio, de papá que me compraba juguetes y un día estaba y ya otro día no está. Entonces, de manera oportuna, esos niños necesitan un acompañamiento para lo que hoy es un estrés agudo, porque lo es, no se convierte en un trastorno de estrés postraumático. Celine decía algo como el tiempo preciso para actuar, para recibir la ayuda. Y ahí esa parte me preocupa, por lo que ustedes han visto, de parte de quienes tienen la responsabilidad, que deben ser las autoridades de salud. ¿Ha habido algún esfuerzo oportuno para que esa ayuda llegue, que ustedes sepan? Bueno, el esfuerzo oportuno se hizo, lo que no se magnificó, o sea, no se llegó a todos lados. En este caso, en la parte de la zona cero, como se le dice, habían profesionales que podían dar en el momento lo que era la orientación a la familia, que estaban buscando a sus familiares. Pero a partir de ahí ya ha sido muy espacioso el tiempo en el cual se le ha podido dar lo que es el acompañamiento emocional. Lo ideal es que se le haga un levantamiento, que se sepa quiénes son esos niños huérfanos, que se sepan dónde vive, que se sepa exactamente quiénes son los que van a estar con ellos, a quién le van, vamos a decir, donar lo que sería la crianza y la formación de esos niños, a qué familiar es que se va a hacer cargo de ellos, para entonces poder darle el seguimiento a esos niños. Pero los adultos que están encargados de esos niños, pues también deberían de ir ellos junto con los niños a tomar esta terapia. Porque es importantísimo que tanto el adulto como el niño que haya pasado por esta situación reciba la atención, sin importar el tiempo, sin importar cuál sea la situación. Sin importar, pero marca alguna diferencia. Claro que sí. El hecho de que se le dé en el tiempo que... Claro, esa es la diferencia 1A. Esa es la 1A. Que sea oportuno, preciso y conciso para que esa persona luego no cronifique esa situación. La doctora tenía algo que hacer. Sí, y ha sido ocasión de mencionar que en episodios anteriores que hemos tenido traumas así, quizá no tan grandes como inundaciones, accidentes, se puedo recordar cuando pasó el accidente con los turistas en Punta Cana, la inundación de Mano Guayabo y otras zonas que nos han marcado. En la anterior gestión de la doctora Báez, Francis Báez, que era encargada de salud mental, este trabajo se hacía. Nosotros en ese momento, yo estaba en la residencia de psiquiatría, íbamos y brindábamos de manera oportuna esas intervenciones. Ahora no sé si se está haciendo, honestamente como psiquiatra, debo decirlo, porque en su gestión sí se hacía, méritos a quien méritos merece. Íbamos y se le daba ese acompañamiento en las primeras horas y posterior nos poníamos a disposición en los diferentes hospitales para continuar y no perder el foco de que esas personas Por eso les pregunté, porque presentar. me parece que si los especialistas como ustedes recomiendan que hay un tiempo claro, que se requiere, claro, que se dé ese acompañamiento y no se da, se pierde un tiempo precioso. E incluso los protocolos lo dicen, cuál es el tiempo específico para cada uno de los casos. En el caso del YC, el primer momento era dar la orientación, pero a partir de ahí ya había que darle un seguimiento, o hay que darle un seguimiento. Un acompañamiento emocional, tanto a los adultos como a los niños que se vieron involucrados, e incluso a la comunidad completa, a la misma zona del YC, los vecinos
que están alrededor también deberían de tomar lo que sería este acompañamiento. Y todo aquel que se vea afectado, sin importar de que tenga un doliente, debe de tomar el acompañamiento. Sí, De mi parte yo recomiendo, como el programa ya está por terminar, que se acerquen al lugar, que traten de ese sentimiento de evitación, se puede ir logrando. He notado que en los lugares públicos están poniendo mucha música de Ruby Pérez, eso ayuda. Son rituales que ayudan. Y busquen un profesional de la salud mental, acérquense a la comunidad, acérquense a las iglesias. Así es. Hablen, no importa, hablen, que cuando hay acompañamiento, las cosas van tomando forma y se pueden ir resolviendo. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho con esta participación de ustedes. Es importante este seguimiento y qué bueno que ustedes tienen esta disposición. Será hasta el próximo viernes. Gracias por la invitación. No, a ustedes, porque yo creo que es un servicio invaluable que están haciendo a la sociedad con estas recomendaciones de especialistas que ustedes son. Muchas gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.